Bueno, soy Martínez, Juan Carlos, trabajador cultural y docente, profesor en historia y cosmovisión. Entonces, de la comunidad Mocoy, que es un pueblo originario acá de la provincia del Chaco y del Gran Chaco, como otros pueblos. Como el meteorito está dentro de nuestro territorio ancestral, entonces nosotros los Mocoy todos los años venimos después del Año Nuevo Mocoy, que es en primeros días de septiembre al 15 de septiembre, el Año Nuevo nuestro. Después de ese Año Nuevo venían nuestros ancestros a este lugar, venían caminando por supuesto y entre a 40 o 50 días llegaban a este lugar en su recorrido. Se instalaban en este lugar que es el Campo del Cielo o Piguem no Enra, que significa lo mismo, Piguem no Enra, Campo del Cielo, buscando la energía cósmica. Nuestros ancestros creen que todos tenemos energía corporal, física, o sea, físico, mental y espiritual. Y en este lugar se concedía eso. Entonces este lugar es muy importante, muy sagrado, porque los meteoritos no son hechos por la mano del hombre, sino por un solo creador. Y todo lo que no es hecho por la mano del hombre la naturaleza es sagrada. Entonces nosotros actualmente estamos reclamando nuestro espacio al Estado Nacional y lo que pedimos siempre es que se nos respete y se nos dé un espacio que nos corresponde, como la cogestión en cuanto al lugar o el título del lugar debería estar como pueblo originario Mocoy y esto es parque nacional, parque provincial y va a pasar a ser parque nacional y el meteorito también va a pasar a ser un patrimonio de la humanidad, sería un patrimonio mundial, en donde nos gustaría que todos los que se realice aquí en adelante, los pueblos Mocoy, estén participando. Como este centro de interpretación que se va a construir pronto, que vale mucha plata, el Estado pone. Y en cuanto a hotelería, que en la provincia se está pensando hacer para los turistas, y no quisiéramos ser nosotros vendedores de solamente artesanía allá en la galería afuera cuando hay estos eventos. Tenemos que ser partícipes dentro de la organización, dentro de la administración y la gestión estatal. Ese es nuestro pedido. Estamos pidiendo. El barrio Mocoví, San Bernardo, Chaco, y con el agua tenemos agua potable, que lo financia el Estado y que también nosotros aportamos, digamos, con pagar el agua. En salud estamos muy mal, no solamente nosotros como pueblos originarios, sino también toda la comunidad de San Bernardo, ya que no contamos, digamos, con lo necesario para todo lo que es tema de salud, medicamentos, salitas de emergencia no tenemos en nuestros barrios, no contamos con ambulancias, no contamos todo lo que es de salud, embarazo, los primeros cuidados de una embarazada, profesionales de la salud, digamos, no hay en muchos, digamos, que estén disponibles las 24 horas en San Bernardo. Si bien el gobierno tiene agentes sanitarios contratados, pero no suple mucho lo que es la necesidad de salud. En educación estamos avanzando bastante gracias a la ley de educación que salió en la provincia del Chaco, que nos permite, digamos, superarnos como comunidad, como pueblos originarios, todo lo que es Toba, Mocoví, Huichí, Jagay de nuestro idioma. Nosotros somos Mocoy, Mocoví y los Com, que sería Toba. Y ni que hablar de tecnología, los chicos, digamos, no tienen acceso a computadoras, esas cosas. Algunos manejamos todo lo que es la red social, pero gracias a los celulares más económicos que traen eso, y por eso manejamos todos los días, digamos, nos enteramos, pero sabemos, digamos, lo que es el internet. Bueno, mi nombre es Marco Fleita, yo tengo alguna actividad y experiencia hace algunos años ya en el sector rural de la provincia del Chaco.
A su vez milito en el Frente Agrario del Movimiento Evita. Y bueno, la consulta era qué pienso yo que hace falta para este sector, digamos. Y la respuesta es bastante sencilla en realidad. Lo que hace falta es una mayor intervención del Estado, digamos. El Estado tiene que ocuparse de un mejor financiamiento para el sector, digamos, por una parte. Generar los ámbitos de discusión política del sector, que están bastante atomizados, bastante adormecidos, digamos, de alguna forma. Y creo que estratégicamente, proveyendo de estas dos cosas, de estas dos condiciones, el financiamiento por un lado y los espacios de discusión política, estaríamos resolviendo gran parte de todos los problemas, digamos, del sector rural de la provincia. Ayam nyapagetak isira ira nyapagen para kisira sa pagen api nyakpiolek pi yakto yayaten no akadak tak ira dari dran ya takom inche sira rilgo inche sira ira nyapagenan nawa maestra bilingüe yakto ko ira ko isira ira sa colegre yo no tano inche sira sa pagen na tapiolek nyakpiolek pi inche sa pague negra era la tax o aupi porque masije kaikas eso la tax napi o aupi inche sira mashirqat napi la tax eso pi o aupi inche sira kaya kole que taga inche era ta que sabota que era nya pague na maestro bilingüe chichata. Mi nombre es Juana Silvestre, soy de aquí de Pampa del Indio, Chaco, y yo pertenezco al grupo de madres cuidadoras de la cultura COM, que trabajamos hace muchos años. Empezamos desde el 2003 para llevar adelante este trabajo que lo estamos realizando sobre rescate de los valores, de nuestros valores culturales. Bueno, y lo que yo puedo mencionar también la necesidad de que nosotros aquí estamos siempre luchando para poder seguir adelante con la comunidad. El tema principal es el tema de agua en la comunidad, que muchas veces en el verano sufre mucho por la falta de agua. También el tema de las viviendas, por ejemplo, muchas de las familias que están sin vivienda digna, digamos, que dan el gobierno, y que falta mucho para poder mejorar el tema de salud de las familias. En nuestra comunidad se necesitan muchas cosas, como hacer ayuda para los que no tienen vivienda, eso. Como pueden ver, hay casas, viviendas de 3x4, algunos que ya están hace 20 años, ya están instaladas las viviendas y nunca tuvieron un mejoramiento. Sí, cuando llueve se inunda todo. Allá todas las viviendas, que están algunas casitas que están ahí que no tienen, algunos están con carpa, eso. Algunos están hace como 6, 7 años, están instalados bajo las carpas, no tienen cama, para decir que tienen cama, algunos no tienen cama, no tienen trabajo. Lo que se hace, si hay changa, se hace para comer en el día nada más. Para decir que el intendente o el gobierno algo manda ayuda para alguien. Nosotros no tenemos ayuda de nadie, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, con nuestro trabajo, tenemos como podemos, sí, porque la mayoría se van lejos para trabajar. Supongamos, fíjate, mi hermano salió ayer se fueron a Santiago del Estero, se fueron para que le paguen 150 por día. Fíjate lo lejos que tienen que ir, acá no hay trabajo. Cuando hay trabajo sí le traen a la gente del interior para que trabajen acá, y el intendente nos da un trabajo a nosotros para construir la vivienda, aunque sea o para ayudante o algo. Y así más se vive en nuestro barrio, día a día con lucha, y hay que procurar para seguir adelante nada más. No queda otra, sí. Y
vamos a seguir esperando por ahí si alguien nos da una mano un día ahí para las viviendas, para que los chicos tengan un mejor vivir, un estudio, que sea alguien en la vida, que sea. Y lo que nosotros teníamos tratado también de hacer es una escuela de cultura, Sí. para que no se pierda nuestra cultura, Sí. nuestro idioma com, que es lo que nosotros más anhelamos, porque vemos que acá en este pueblo, nuestro pueblo se está perdiendo nuestra idioma com. Ya los niños, ya los jóvenes no hablan más de su propia idioma porque les falta enseñar y Sino también por gran parte de que Es son por eso también que discriminados en la nosotros- escuela también en algunas partes. que hay en parte que nos discriminan y la mayoría de la gente no nos quiere a nosotros. Nosotros por ahora andamos sin trabajo, nosotros no trabajamos porque hay algunos que ahora en este tiempo están en tiempo de política. Y en tiempo de política vos tenés que arrastrarte, tenés que andar para atrás de ellos para que te den una bolsa de mercadería o trabajo. Entonces nosotros todo eso, la gente le juzgan a este barrio, a nosotros, porque por la necesidad que nosotros tenemos y ellos van abusando. Tienen y hacen Entonces, promesas, ¿no? sí, y esas son las tierras que eran de nosotros y ahora se hicieron todas viviendas Con promesas nos jodieron. y eran viviendas de los aborígenes, este barrio aborigen, donde está acá el barrio com y ahora se hizo todo vivienda pero entregaron los criollos. Soy Celayo Alfredo de acá en Paraje Las Palomas. Soy dirigente como presidente de la asociación. Acá en esta zona no hay nada. Está la gente, ¿viste? Hay mucha gente que necesita, ¿viste? La vivienda, porque todo duerme abajo un techo, ¿viste? De tierra, barro. Chapa de arriba, pero barro toda la pared. Que hay benchuca, que tiene mucha más lechaga la gente. Y acá que hay viviendas, 3 nomás, 4 viviendas que hay. Y ese nomás, el resto que no hay nada. Bueno, eso le digo. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Martínez, yo soy de la localidad de Misión Nueva Pompeya. Estamos en el fondo del impenetrable chaqueña. Tomaten yomen notas, totalmente notas. Suele que futuro de la comunidad. Todo más capacitación, más participación. Suele de hecho hawas ni nada más que todo anatoyes. Todo en yo que hice trámites a guarinamo oportunidades. Todo trámites todo esto trámites son notas. Todo eco más que para los jóvenes. Opto con yome. ¿Carne y cuero o hacen queso? Felicia Mendoza, etnia guaraní. Hay que en comunidad 9 de julio, Pegua, yande vehi para este tema que yande. Esta ko bai wato kwa chai koape, bai tiro ureko urewa título, bai ti ulu, are bai ti ko no bueno y salita que ape ore me mureta rogurama era, bai ti escuelas samireta Pegua. Adanya kwa Rueca cuando tenonde guareta para unión orebe vaina escuela o core ruicoape. Ore sambireta o cuco escuela pe vaina. Bueno, mi nombre es Berio Sánchez, soy el director de la Fundación Indígena, ¿no? Y de la comunidad de aquí de Tuntey, Villamontes.
Omenche que niate ahatai ya menche omenche que tajum batata mak saya we nek che ya muta che ku que la nai che is aso wichi osama sto we nek che ya muta ya me kacha no chuanya ya me tewok ya me niate che hapkela wichi to ki la che huinya niate chot is che kap niate che yan chi mak uye nya ya momento kap che yan limak taknisa takla ta ke mak che is aso no chuanya ko tapa mak tes is no chuanya ta chuanya na chis ta ya hoye no chuanya wit apta cho otitiona oslam che ya me tawichi wichi ta niate wichi ta mak ta ya mo ta otto slam ta pe lo pueblo Bueno, yo me llamo Felipe Román. En mi viaje por allá por la Argentina, parte del Paraguay, Brasil, he visto que los problemas son muy comunes, especialmente en cuestiones de tierra y territorio. Nosotros, gracias a Dios, que en estos últimos tiempos y con la presidencia de Evo Morales hemos avanzado mucho en la cuestión de la recuperación de nuestros territorios, ¿no? Nuevamente estamos en ese tren, aunque no al 100%, pero bueno, tenemos la suerte de tener ahora las tierras comunitarias de origen de aquellos que nos han dejado nuestros abuelos. Pero no así, he visto en la Argentina, por ejemplo, la parte de Tartagal, Orán, muchos guaraníes están trabajando no sé si decir en las haciendas, pero están trabajando en el Chaco de los empresarios, por ejemplo, cosechando uva, manzana, pera, todas esas cosas que siguen como empleados y no tienen tierras propias donde puedan cultivar ellos puedan realizar su agricultura, ¿no? Pienso que en el Paraguay, de paso, también es mucho más grave todavía, ¿no? Porque allá los menonitas tienen más derecho que los propios guaraní, y los guaraní están en ese estado de peonazgo en esa parte del Paraguay. En el Brasil todavía es mucho más terrible porque ahí los pueblos indígenas, no solamente el pueblo guaraní, sino los otros pueblos indígenas están en reserva, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, no es bueno, porque el guaraní, así por cultura y por costumbre y por su propia espiritualidad, somos personas libres, somos personas que no queremos que nadie nos marque en nuestro territorio, no queremos que nadie nos diga lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros seamos tan independientes del país de origen que nos corresponde. Por ejemplo, el caso nuestro, nosotros somos guaraní que queremos ser autónomos, pero seguimos siendo bolivianos, cumpliendo con todas las leyes de nuestro país, ¿no? Entonces, en esa tarea estamos, ¿no? Personalmente, digo, yo trabajo mucho en cuestiones de investigación y bueno, veo que aquí en Bolivia, en el territorio nuestro, hemos tenido un bajón muy grande, porque nosotros los viejos, los ancianos, hemos confiado en nuestros hijos, pero nuestros hijos nos están llevando a otro lado, que el pensamiento guaraní no es lo que pensamos, ¿no? En cuanto a la educación, en cuanto a salud, en cuanto a la cultura misma, ¿no? Hay una mezcla de cosas que no sabemos si es cultura nuestra o es cultura que viene de otro lado, ¿no? En cuanto a la historia, también mucha distorsión,
mucho ponen de su parte desde su punto de vista. Y esto no solamente a nivel local aquí en Bolivia, sino yo he leído algunos escritos de algunos escritores antropólogos. Nos dicen que nosotros, nuestro origen es el tupí. Y yo niego rotundamente, nosotros no somos origen de tupí. Pero quizás el tupí es una palabra mal pronunciada. Nosotros sí somos hijos del Tupá y no de tupí, ¿no? Entonces, como los castellanos hablantes no pueden decir, no pueden pronunciar, ¿no? Las vocales nasalizadas, entonces es muy fácil decir tupí y antes de decir tompa nasalizado. Bueno, y nosotros somos descendientes, por ejemplo, de nuestros abuelos Tupá, de nuestro llanero Tupá, y nosotros somos los Tumiminó, ¿no? Los Tumiminó, nuestros descendientes seguirán siendo Tumiminó, ¿no? Seguirán siendo simiente nuestra, ¿no? Nuestro rizoma, podríamos decir, ¿no? Que eso nunca se acabe. Entonces nadie puede cambiar, ¿no? Y nadie puede decir, no, ustedes son tupí, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese tren de volver a recuperar nuestra verdadera identidad en ese sentido. Claro, supuestamente los grandes escritores también pertenecen a las grandes empresas, ¿no? De editoriales y todo. Entonces nos dirán, ¿y en qué fundamenta usted su investigación? ¿No? Muy sencillo, ¿no? Nosotros somos una cultura de oralidad, nosotros trabajamos de abuelo a nieto, de nieto a tataranieto, etcétera, etcétera, y recogemos así la información, ¿no? Entonces no es una cosa mía que digo nosotros, sino mis entrevistados o mis abuelos dicen, nosotros no somos tupí, sino somos hijos del Tupá. Soy Rubén Álvarez. Actualmente vengo apoyando al Consejo Educativo de la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG, en el tema correspondiente al Mbaracuahuasu. El Mbaracuahuasu, aquí en la nación guaraní, donde usted está ahorita en el territorio, se entiende como la máxima instancia de educación. Entonces hemos venido a apoyar a esta Secretaría de la Asamblea del Pueblo Guaraní en el tema correspondiente específicamente a currículo regionalizado, ¿no? Ha escuchado usted en la exposición un currículo que para nosotros regionalizado es, le decimos así porque responde a la ley, pero para nosotros es un currículo territorial, un currículo nuestro, de nosotros. Entonces hemos venido realizando ese apoyo, hemos elaborado todos sus planes y programas por año de escolaridad. Ya tenemos desde el primer año hasta el sexto año de escolaridad concluido. Entonces es como un resultado que tiene el Mbaracuahuasu con todas las instituciones que vienen apoyándola. He tenido la oportunidad de no estar solamente en mi comunidad, sino también en otras comunidades, que para nosotros es uno solo, la Asamblea del Pueblo Guaraní, y también he estado como técnico en diferentes instituciones y sectores así urbanos concentrados. Va a creer usted que no me he podido acostumbrar a ese ambiente de trabajo porque veía la necesidad en mi comunidad, entonces volví nuevamente a mi organización. Ya, bueno, quizás me acostumbre más adelante, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo igual en el trabajo. Tengo 4 años de actividad, todo lo que corresponde a educación, palpando realmente la necesidad en nuestras comunidades. Voy a hablar plural porque es realmente la necesidad de varias, es fortalecer lo que es nuestra lengua y cultura. Eleodora Corbera Linares, edad de 67 años. Estoy yo en mi casa
y en la comunidad de Ivo. Falta también, hay desarrollo productivo que hay que trabajar, de ahí tener nosotros propio también nuestra medicina cultural. Y también ahí tenemos hospital, a mejorarlo nuestro hospital, porque nuestro hospital es de primer nivel a segundo nivel, no usted conoce, segundo nivel y en otro lado. Y a mejorar nuestro hospital, que tenga todo su equipamiento, y también que haya médicos, enfermeras que son para que puedan trabajar en ese hospital, que nosotros, que la comunidad tenemos la universidad, y más allá serán los futuros que lo van a aprovechar. Nosotros que estamos, ya hemos encaminado nosotros para que haya para nuestra comunidad. Nosotros estamos de poco en poco adelantando la comunidad, pero ya por lo menos tenemos la universidad aquí, colegio, tenemos internado. En el internado también se necesita para ayudarle de algunas cosas, que hay que ayudarle a los jóvenes o chicas que están ahí para que ellos aprendan, o para sus que salgan medio técnico, que van a salir bachiller. Y también la comunidad está de muchos años, está viviendo, pero ya hemos vivido así nosotros con todo nuestro. Aquí nosotros no vamos a decir que hay necesidad, pero ¿qué será, no? Que solo eso hay, pero como vivimos aquí todo, lo habitamos nuestra comunidad, no lo hemos dejado aquí por otra gente que vengan, otro, por ejemplo, los campesinos, ¿no? Que a veces entran y ahora ni quieren dejarlo a otro lado, así que nosotros hemos podido defendernos nuestra comunidad y tenerlo en la mano, y tenerlo con todos esos papeles. Autoridades que son originarios tienen derecho de aprovechar, hablar con el gobierno y tenerlo todo, porque nosotros estamos en el municipio de Machaquetí, provincia de Luis Carlos y Chuquisaca, que es chaqueño, ¿ya? Eso sería. Yo me llamo María Esther Huiramosay, soy de aquí de la comunidad de Ivo. Actualmente hace un año soy elegida como capitana comunal de aquí de Ivo, ¿no? Y bien, desde que ocupé este lugar, esta cartera dentro de mi comunidad, pues se ha visto muchas necesidades, ¿no? De que, como bien ustedes están viendo, de que el acceso al camino, ¿no? Necesitamos el puente, es un buen camino, ya que se vino una ciudad de una universidad, ¿no? Y mucho nos hace falta, especialmente en tiempo de lluvia, no hay acceso de camino hacia la comunidad, ¿no? Y también más instalación de agua, ampliación de agua, más equipamiento para el centro de salud también, ¿no? Y bueno, y también apoyo más a la producción, ¿no? Porque bien, como yo le decía, de que aquí se vive de la producción más que todo, ¿no? De animales, de maíz, de eso vivimos nosotros por acá, y a veces también nos hace falta para poder vender, ¿no? Esos productos, para poder hacer estudiar a nuestros hijos, ¿no? Para que puedan salir por lo menos bachiller, y también, ¿no? Acudir a la universidad, ya que tenemos aquí dentro de nuestra comunidad la universidad, ¿no? Esa es una necesidad que he visto, ¿no? Durante un año. Eso sería.
Mi nombre es Evencio Froise y soy de la comunidad Campo Largo y trabajo como secretario de la comunidad en la administración, la contabilidad. Wamsa ko na preocupación ningo que taman líderes comunidad que mal que nentamaika que mal que ningo que tikit nekamen antepsak nentamaika ningapla yo ya menanti pekning molma familias que ya menan metepsak escuela para que tas que se piap con netin comunidad taman kit ko kit sat kawanak piasen waya tengo preocupación, tomando líderes comunidad. Ya. Bueno, mi nombre es Tawide Picaneray. Ahora estamos en la comunidad Chaidisco, una comunidad del pueblo ayoreo Toto Viejo Soe, la cual pertenezco yo. Ome ya caja de nga uadi tiga wechate yokoni como nya kai hope yokiba nga kiga de nga pahi que yikio de toma yo me visido de soka de honga ani posa ni soka tiga pahi que yikio de toma de mun bahani nga te wechate nya kai hope yokiba. Bueno, yo me llamo Benigno Jiménez Balbuena, el director de la escuela básica número 5825, comunidad indígena Puerto Diana del distrito de Bahía Negra, departamento Alto Paraguay. Y aquí están presentes mis colegas, profesores también de esta institución. Profesores también de esta institución. Bueno, las necesidades básicas de esta comunidad educativa es la falta, por ejemplo, capacitaciones, especialmente a nosotros los docentes, capacitaciones. Y segundo es la parte de infraestructura donde los chicos puedan estudiar y porque hoy en día el niño tiene que estar en un lugar tranquilo para poder estudiar en forma. Cierto, como ves, todas estas infraestructuras, pero hay muchas necesidades en esta comunidad educativa. Estamos en un lugar tan lejano donde las autoridades no se preocupan por nosotros, pero estamos luchando gracias a gentes que, como vamos a decir, padrinos que siempre nos ayudan en donaciones para especialmente útiles escolares que más necesitan los alumnos por el tema de que acá no hay fuente de trabajo. Soy Angélica Quintana, estamos en Puerto Casado. Yo soy directora de una institución de esta comunidad. Pertenece al departamento de Alto Paraguay, Paraguay. En cuanto a las necesidades de la población y del departamento en general, con respecto a la presencia del Estado con todas sus instituciones. En educación trabajamos muy solos. No tenemos apoyo técnico, pedagógico, apoyo económico, poco o nada. Hasta ahora estamos solicitando a través de notas, rogando muchas veces, insistiendo, y de igual forma es muy poca la ayuda que estamos recibiendo. Las escuelas, como verán o como están viendo, sus condiciones no son las adecuadas para poder impartir educación. Una infraestructura obsoleta, el banco, pupitres, pizarrones, comenzando por ahí.
y más la falta de elementos didácticos ni hablar, ¿verdad? Textos, por más de que haya ayuda en cuanto a kit escolar actualmente desde hace unos 10 años, pero no abastece, es solo una vez, faltan más. Para los chicos, la realidad socioeconómica de la familia que concurren a las escuelas públicas son bastante acuciantes, o sea que tiene toda relación con la educación y la salud. O sea que si modifican su realidad y mejoran su realidad socioeconómica, también mejorarán su nivel educativo. Eso es lo que estamos percibiendo. El salario bajo de los docentes, eso también es una motivación. En la región seguimos siendo los que menor sueldo estamos percibiendo del Estado. Derechos, faltan muchos derechos que tienen que ser todavía dados a los docentes. Ahora algunas que otras leyes se modifican, pero siempre no es a favor, sino que es más para, como se dice, ajustarnos, o sea que para poder exigirnos, pero no tanto para facilitarnos el trabajo. Eso es en rasgos generales. Yo soy Raúl Benicio Lagraña, soy de Puerto Casado, estamos en Puerto Casado, departamento del Alto Paraguay. Puerto Casado es una población que tiene muchas historias. En la guerra del Chaco pasaron por aquí más de 70.000 hombres que se fueron al Chaco a defender nuestra tierra, a defender este Chaco bendito que es el Chaco paraguayo. Entonces nosotros como casadeños hasta hoy no podemos acceder a esta tierra por la cual tantos hombres han muerto, ¿verdad? Entonces, en Puerto Casado la necesidad más urgente que nosotros necesitamos es tierra para desenvolvernos, para que podamos nosotros ser autónomos y depender de nosotros mismos, para que mañana nuestras familias puedan tener un poco también de libertad y de autonomía, que nunca lo tuvimos. Hace 100 años de trabajo de explotación de la tierra por parte de la empresa Carlos Casado. Y nosotros jamás tuvimos acceso a la tierra, todo era del patrón, todo era después de Carlos Casado. Sin embargo, en el año 2000, Carlos Casado había transferido a la Sexta MOM 600.000 hectáreas, 600.000 hectáreas de los cuales nosotros nos hemos participado la población. Se han vendido todo Puerto Casado, clavado y plantado, y con toda la gente dentro nos han transferido a la Sexta MOM la gente de Carlos Casado. Eso es lo triste que podemos decir, y que seguramente en aquella época nuestro gobierno ha permitido que haya sucedido esas cosas. Nosotros habíamos solicitado la expropiación de 52.000 hectáreas de la Sexta MOM, cosa que el Estado paraguayo nos ha dado y han firmado con un papel. Sin embargo, con otro papel han derogado esa ley y quedamos ahora otra vez sin tierra. Entonces, eso es una lástima. Nosotros los casadeños tenemos nuestros propios animales, pero que esos animales hasta hoy están pastando, están comiendo en terrenos ajenos. No tenemos un lugar en donde que podamos nosotros tener en paz nuestros animales y nuestras cabras y nuestras ovejas que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Estamos luchando. Yo creo de que actualmente tenemos la esperanza en este gobierno. Ojalá que podamos hacerle entender y comprender a este gobierno de que nosotros en Puerto Casado no tenemos tierra propia y de que hay una empresa grande transnacional que tiene en el Paraguay 600.000 hectáreas, y eso es una cosa que no tiene que ver con la otra. Mientras que nosotros como paraguayos que somos no tenemos acceso a la tierra propia, sin embargo extranjeros vienen y tienen 600.000 hectáreas de terreno en Puerto Casado. Ore aguante entero temba ero sufrí tamba emaro sufrí ko lucha pues tepe tagui tiro sufrita ave la pecha entero ho hina tai tiro sufrita ala ore mita cuera upechante ave o uja sipa ore no ore koi farmacia no ore koi doctor mo para jota la pecha tiempo va iramo amba ere paseja e con a porque ike tu lento ore con amba porque se anda esa por ahí la se gente cuera esa familia cuera amba esa pa oía vehículo ave
Se ayuda ahí curija pe ayu o hasila se me bu. Entonces se haje porque se mantai coana se ve. Apojañaname amonguerala se me bu o irurupase se guicuri. Ako amba engo se hasi se ve con a. Basilio García, como un representante del líder, Saboya Masa. Todavía falta muchas cosas, falta asistente médica, hoy ya están dejando la mitad, a ver, hoy ya se sabe en lugar, va a ser por sufrir la gente, la comunidad Saboya Masa. Hoy lleve a ver gobierno que a ver y solucionar con caso con tierra, hoy entrega a la indígena propio, va a incluso que ahora a tiempo, hoy solucionar la tierra, pero a través de comunidad vive hoy que ganar el lugar, la comunidad Saboya Masa. Pero siempre lleve apoyo. Otra gente rubia y oye sabe ahora inocente sufría tu lluvia ahora a tiempo ahí amar los hijos y que con tunsa sufrí el dolor la mitad oye gripa a huevo a Canundú Villarreal miedo ya se ha preocupado mi caraicura no lo me tranquilo con el lugar tal vez por el baile para no lleve derecho por el vamos tranquila la gente oye ya pues la agricultura oye mate de la inocente oye con el lugar de tuyo